24 de julio es el natalicio del libertador Simón Bolívar. En este año 2026 conmemoramos 246 años. A ver, en el, ahora me confundí. De 1780, de Bolívar nació en 1783. Bueno, ahora la matemática se me fue, son 100, 127. 17, 30, 43, 143 creo, ¿no? Exacto. 27 y 20, 153. 153 años el natalicio del libertador Simón Bolívar. En Venezuela es un día feriado, es un día en que se conmemora la fecha natal del libertador. Y fue la fecha elegida por muchos venezolanos y venezolanas para manifestarse en las plazas Bolívar. En Venezuela, Nicolás, en cualquier ciudad que haya, grande, pequeña, mediana, pueblo, puede ser un pueblo de 100 habitantes o un pueblo, o Caracas que tiene 6 millones de habitantes, ahí hay una Plaza Bolívar. No hay ningún pueblo de Venezuela que no tenga una Plaza Bolívar. Entonces, en esa Plaza Bolívar se convocaron los venezolanos. En algunos pueblos muy pequeños asistieron 6 personas, 8 personas, 10. En otras asistieron 100, 200, 500. En otras asistieron 1000. Pero hubo una convocatoria masiva. ¿Y cuál es lo novedoso? Porque digo yo que posiblemente sea un punto de inflexión, porque es la primera vez en 25 años que no convoca ni el gobierno ni el PSV. Esto fue autoconvocado por diferentes organizaciones. Ahí tienes el Frente Popular Antiimperialista. Esa es otra característica. La primera característica es esa, que fue autoconvocada. La segunda es que fue autoconvocada con un claro sentido antiimperialista. En todas estas plazas Bolívar se colocaron en el suelo fotos de Trump y de Netanyahu, banderas de Estados Unidos e Israel, y los asistentes pasaban, la escupían, la pateaban, la pisaban, y se le enseñaba a los niños que había que hacer eso, que pasaran por ahí y despreciaran públicamente la presencia del sionismo y de las fuerzas imperialistas. Yo creo que hubo una presión que influyó en que se fueran. El 25 de julio se fueron los yanquis y el 27 de julio los sionistas. No fueron bien recibidos. No fueron bien recibidos. Solamente un pequeño sector de la sociedad recibió a estos militares que supuestamente vinieron a ayudar a Venezuela tras las catástrofes del 24 de junio, pero en general no fueron bien recibidos, no hubo actos de agradecimiento salvo los que hizo el gobierno. Y yo creo que de cara a la historia me atrevo, no quiero ser grandilocuente, pero yo me atrevo a decir que el 24 de julio del año 2026 se inició la resistencia en Venezuela. La resistencia es una resistencia que hoy tiene carácter espontáneo, que, que hoy se manifiesta en la necesidad de que se siembre la idea de la resistencia, de que se siembre la idea de la resistencia, de que se siembre claramente la idea de que somos un país ocupado militarmente por Estados Unidos y que tenemos que resistir. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué plazo? ¿Con qué tipo de organización? Es un tema que va a venir después. Ahorita lo que interesa es sustentar la idea. Y esto comienza a aceptarse incluso en el gobierno. Acuérdate que el gobierno, en este programa, Nicolás, no lo digo con soberbia ni con autosuficiencia, pero creo que fuimos de los primeros que dijimos que Venezuela era un protectorado de Estados Unidos. Hoy lo dice todo el mundo.
y tuve que sufrir los embates de un montón de imbéciles del gobierno, que cuando yo dije eso, me dijeron que era un exagerado, que está diciendo cosas que no son, y que el gobierno de Venezuela era el que sostenía la soberanía. Un montón de estupideces que hoy están claras y que son ellos mismos, ya hoy los funcionarios del gobierno, primero en reuniones privadas y ahora ya públicamente, están comenzando a decir que el 3 de enero fue una derrota y que es un país que está actuando, su gobierno está actuando por presiones de Estados Unidos. Hay que recordar que las primeras manifestaciones del gobierno del gobierno de Venezuela era que estábamos bien y que íbamos a estar mejor. O sea, íbamos a estar bien como un país ocupado y que íbamos a estar mejor. Circunscribiendo una idea estrictamente económica. Pero que esta idea económica, ni siquiera esta idea económica se ha podido concretar. Porque el robo de Estados Unidos está siendo grande, que lo que está dejando en Venezuela son migajas. Y hoy se manifiestan cosas insólitas, Nicolás. Como por ejemplo, que haya cada vez un sector mayoritario cada vez mayor, no mayoritario, cada vez mayor de empresarios que aplaudieron el secuestro del presidente Maduro y que hoy cuando se dan cuenta de la voracidad de los yanquis, porque los yanquis están sacando a todos los empresarios de cualquier otro país que no sea Estados Unidos, incluyendo de países aliados de ellos, de otros empresarios de otros países europeos, de otros países de la región, empresarios argentinos, etcétera, etcétera, que quieren invertir en Venezuela y que no pueden. Y los propios empresarios nacionales. Entonces se está comenzando a generar la idea de que no estamos bien, de que no vamos a estar mejor, de que somos un protectorado, de que somos un país ocupado militarmente por Estados Unidos y se está, yo creo que a partir del 4 de julio se comenzó a sembrar la idea de la resistencia. Aquí me fui, no sé qué pasó, Nicolás. No, te veo y te escucho. Perfecto. Yo me perdí un momento. Entonces, otra cosa interesante del 24 de julio es que se va a dar este proceso que se está comenzando a dar, se está dando a partir de procedimientos organizativos distintos. Ya no hay una centralización de la convocatoria. Estoy investigando y posiblemente la semana que viene hablemos de eso. Porque hay un fenómeno bastante novedoso que es primero el de la autoconvocatoria y segundo el de la convocatoria no centralizada, sino que una convocatoria descentralizada en que cada quien asume que tiene que resistir en el lugar donde vive o trabaja y organizarse localmente. No suponer que va a haber un gobierno, ni un Chávez, ni un PSV que te va a convocar y que te va a dar los dineros y que te va a pagar el autobús y el almuerzo y todo y te convocas por eso. No, esta convocatoria fue distinta y en ese sentido es que yo la valoro. Hay una cantidad, Nicolás, mira, yo no sé cuántas organizaciones me han llamado para participar en eventos, para firmar documentos, para participar en actos, para que vaya a dar conferencias, incluso algunas donde gente que fue chavista, que se pasó a la derecha, que incluso estuvo con Guaidó, hoy están hablando de que somos un país protegido por Estados Unidos y que tenemos que rescatar la soberanía nacional. Ahora se creó una cosa que se llama algo así como organización en destitución, donde hay gente de derecha. Entonces, más temprano, yo pensé que este proceso se iba a demorar más. Yo le calculaba entre 1 año y medio y 2 años. Y mira, ya está empezando a ocurrir.
Ya está empezando a ocurrir. Entonces, hay una dinámica, Estados Unidos está apresurado y hay una dinámica para pasar a la tercera fase del plan de Marco Rubio, que es la fase de transición, para el tema de empezar a discutir los temas electorales de una nueva elección, que como ya ocurre comúnmente, como ocurrió en Perú, como ocurrió en Colombia, como ocurrió en Honduras, Estados Unidos tiene capacidad de manipular las elecciones y poner al presidente que ellos decidan. Eso es lo que va a ocurrir en Venezuela. Ya lo hicieron en Colombia, lo hicieron en Honduras, lo hicieron en Chile, según lo que dijo Trump, lo hicieron en las elecciones parlamentarias de Argentina, lo hicieron en Ecuador y ahora se están preparando para hacerlo en Brasil. No sé si lo logren hacer también en Brasil. Una de las razones del ataque militar a Venezuela es porque no se lo permitimos en las elecciones de julio del 24, cuando quisieron manipular las elecciones como hicieron en Honduras, en Colombia y en Perú. Entonces, pero lo que se va a discutir a partir del 1 de agosto entre el gobierno de Venezuela y la oposición terrorista es el cambio de régimen, es la reforma de la Constitución, la desaparición del poder y del Estado tal como existe hoy y como está consagrado la Oye, Constitución. Sergio, ¿Sí? y ahí aparece ese Frankenstein, ¿no? Donde quieren reunir al actual parlamento con el parlamento de Guaidó y a partir de eso generar una componenda que, claro, me imagino yo tiene que ver con la transición y tiene que ver con, de alguna manera, integrar sin darle el poder a Machado y compañía, poder integrarlo al parlamento, no sé, me imagino que es una estrategia de administración de los conflictos. Esa cuestión. Claro, no es que es que eso empieza el 1 de agosto, eso empieza el 1 de agosto cuando es pasado mañana, Mañana, pasado mañana, pasado mañana. pasado mañana. Eso es lo que van a hacer. Van bajo imposición. Son unas negociaciones que las maneja Marco Rubio y que el gobierno de Venezuela y la oposición se van a poner de acuerdo en los detalles, pero de espaldas al pueblo. Y este gobierno no es representativo del pueblo chavista, ya no lo es, dejó de serlo, lo cual no significa que el pueblo chavista esté contra el gobierno. La dinámica es compleja, no es fácil. Todos los sabiondos de la izquierda latinoamericana que saben todo perfectamente y que se pasaron 20 años haciendo turismo en Venezuela, ahora están enojados, se sienten como el hombre ese que la mujer le pone los cuernos y que siempre supieron que le ponían los cuernos, pero lo aceptaban. ¿Por qué? Porque le significaba sus viajecitos a Venezuela, sus hoteles 5 estrellas, sus paseos, sus salidas en la televisión, y todos ostentaban que eran amigos de este y amigos del otro y qué sé yo, pero ahora no le reclaman a sus amigos, le reclaman a los que no somos, los que nunca participamos de eso. Y ahora ahora llaman casi que al pueblo venezolano a inmolarse. Unos tipos que en su vida han tomado un fusil para pelear ni siquiera en sus países. Y ahora quieren que el pueblo venezolano se inmole. No, no, no. Aquí las cosas se van a hacer bien, se van a organizar bien, todo tiene su tiempo, todo tiene su orgánica, todo tiene su forma de estructurarse. Y no importa si es en un año, en 2, en 5, en 10, en 20 o en 100. Aguantamos 300 años a los españoles y los derrotamos. Aguantamos casi 200 años de gobierno de la democracia representativa y proimperialista y lo sacamos. Y ahora lo vamos a sacar igual, no importa cuándo. Un problema, no, este no es un problema de tiempo, ni depende de los izquierdistas desesperados de Buenos Aires, de Santiago.
o de Panamá o de Lima. Eso no nos interesa. Ellos que resuelvan su problema en sus países. Nosotros vamos a resolver el de nosotros. Y agradecemos las muestras sinceras de solidaridad, porque sí las hay y son muchas, y las muestras sinceras de solidaridad de los pueblos de América Latina ante la catástrofe, porque son muchas, pero que nos vengan a dar lecciones, por favor, por favor, si tienen gobiernos peores que el nuestro en sus países, que resuelvan sus problemas, que resuelvan sus problemas. Y si Sí, quieren tomar bueno, las armas, que las tomen en sus países. No hay problema. Si consideran que lo pueden hacer, que lo hagan. Pero que no vengan a decirle al pueblo venezolano que tenga que inmolarse. a propósito de gobiernos peores que los nuestros, ahí tenemos a los peores en Sí, pantalla. sí. Oye, Sergio, interesante reflexión, no solo interesante, necesaria, y yo también me sumo a tus palabras desde Chile. Acá hay que intentar colaborar para poder resistir, ¿verdad? Eso. Y para eso no hay que andar hablando de más y hay que colaborar. Y respetar la dinámica que cada país, que cada pueblo se dé. Yo, por ejemplo, tengo un tremendo respeto por el pueblo chileno. Sé, sé porque conozco, porque luché en Chile, sé el profundo sentimiento que tiene el pueblo chileno, pero que está carente de liderazgo. Pero yo estoy seguro que va a surgir un liderazgo. Surgió un liderazgo y traicionó Boris. Surgió un liderazgo que emergió desde las luchas estudiantiles. Eso es expresión del pueblo chileno. ¿Cómo es capaz de luchar para salir adelante? Lo que pasa es que fue traicionado, pero yo recuerdo la, la canción de Silvio, ¿no? Eso no está muerto, no me lo mataron. Pero hay que entender la dinámica de cada país, hay que respetar las dinámicas que cada pueblo se dé y si a uno le corresponde algo es apoyar a esos pueblos.